es efectivamente, como el mismo ha dicho, el momento de recabar el testimonio directo de los protagonistas de aquel episodio histórico. De manera que en primer lugar le vamos a ceder la palabra a don Víctor Castro para que él nos hable de su experiencia como divisionario. Queridos amigos, señoras, señores, vamos a ver si se oye mejor. Desde luego, yo me he emocionado viendo estos documentales, desde luego, y no soy un comentarista. Lo que yo puedo daros es la impresión mía de lo que tienen de reales y lo que tienen de irreales. No cabe duda que el primero está teñido totalmente de la ideología del momento en que se hizo, y realmente presenta cosas que no son exactamente ciertas, pero sí es cierto que el movimiento falangista para la constitución de la división. La división surgió por el impulso falangista. Después el mando militar, sobre todo el mismo generalismo Franco, no se le pareció prudente que las unidades de falange constituyeran un cuerpo armado, y le puso que los oficiales totalmente, los jefes y los suboficiales en el 50% fueran profesionales. Naturalmente esto centró mucho la actitud de la división, y la división fue pasando por Europa pues sembrando un espíritu que no era el espíritu nazi ni muchísimo menos. Yo os voy a decir que la división hizo una marcha de 1000 kilómetros, casi toda a través de Polonia, y esa marcha pues se caracterizó por la confraternización con la población civil. Los alemanes habían dado sus consignas de no confraternización, y especialmente con los judíos. Naturalmente, los soldados españoles le hacían cara Antonio a las judías, encantados de la vida, y se hicieron un papel estupendo, desde luego. Y los polacos, cuando veían las misas de campaña que hacían la división todos los domingos, acudían en masa para verlo. De manera que es una parte que no se ha tocado suficientemente, pero la división española fue haciendo a través de Polonia y después en Rusia una gran propaganda del espíritu español. Y desde luego hoy día yo tengo, por ejemplo, uno de los secretarios míos que está en la División Azul, que ha ido recientemente a Rusia, y le ha abordado un señor y le ha dicho: oiga, usted cuando vinieron aquí le dieron de comer a mi familia. Pues sí, supongo que sí. Pues vengo a comer a mi casa. O sea que eso ha quedado allí. En la zona esa de Novgorod y alrededores, la división española ha quedado como una cosa de amor al prójimo, de dar de comer. Y yo mismo he recogido ese carácter de la población, porque yo recuerdo un día que fui a caballo hacia La Guardia para darme una sauna, porque estaba yo un poco suciente, y entonces cuando llegué a donde tenía el segundo escalón, que era unos 8 kilómetros más atrás, pues una señora salió corriendo y me dijo: nariz congelado, y cogió un puñado de nieve y me frotó la nariz. O sea que el espíritu de cooperación se las había pegado a los rusos totalmente, y ella fue la que vino a cuidarme. Después también hay que tener en cuenta que, como hubo tantas bajas, pues el número de falangistas fue disminuyendo. Ahora bien, hay que reconocer que los falangistas no son lo que dice este señor del extranjero y tal, sino que eran señores muy echados para adelante, muy bien, muy combativos, y hay casos en que una posición está cercada por ejemplo, por 200 rusos, y hay allí 50 españoles que van cayendo, y cuando quedan 15, el sargento que manda aquello dice: pues para morir vamos a matar. Se echan para adelante, arriba España, tal y cual, y los rusos que estaban acercándoles se la línean, y
cogen 150 prisioneros. Es una cosa verdaderamente asombrosa. También nos habrá admirado, y esto no se dice en el programa, o sea, el programa es para mí excesivamente rimbombante y excesivamente querer presentar todo como grandioso. Pero sin embargo, lo grande que hizo la división no se dice, y es que el frente alemán, que tenía 2.000 kilómetros de largo desde Cabo Norte hasta el Mar Negro, una cosa así, el primer invierno de 1941 retrocedió bastantes kilómetros. Bueno, la división española no retrocedió ni un paso. La división española no retrocedió ni un paso. Estaba en el Bolchov y allí se quedó. Y desde luego, precisamente esos 32.000 prisioneros se cogieron de rebote, porque es que los rusos hicieron un ataque a la división española que teníamos al norte de nosotros, metieron un ejército entero en la bolsa, que se llamaba la bolsa del Bolchov, y nosotros aguantamos. Los alemanes del norte aguantaron, total que se quedaron cercados. Y cuando se quedaron cercados, las unidades nuestras y las alemanas redujeron la bolsa y allí donde cogieron 32.000 prisioneros, entre ellos un general de ejército, Blasov, que después se pasó a los alemanes y organizó un ejército ruso al servicio de Alemania. Bueno, pues ese es el primer noticiario. O sea que está muy bien, pero no dice lo del aguante en la primera línea, no dice la realidad de la bolsa de los prisioneros. El segundo, diría yo que es excelente, porque responde a la realidad de lo que fue la repatriación de los prisioneros. Precisamente el secretario de la hermandad mía es uno de los prisioneros de Rusia, que ha escrito un libro que se llama Prisioneros de Stalin. ¿Se llama Prisioneros de Stalin? Esclavos de Stalin. Pues este hombre se pegó allí 11 años prisionero y quedó muy bien, aguantando la moral como la aguantaron allí todos. Hubo algún individuo que aflojó y que se dejó convencer por la propaganda marxista que se decía sistemáticamente, pero el conjunto fue que los prisioneros de Rusia mantuvieron el espíritu de español y la subordinación a sus mandos y a sus oficiales, de manera que este capitán Oroquita que han mandado, que por lo visto debe tener un pariente por aquí, a lo mejor está presente, y el otro capitán Palacios, fueron unos jefes espirituales permanentemente, perseguidísimos por la propaganda marxista, ¿verdad? Pero ellos supieron mantener el espíritu y vinieron a España ganándole a los rusos una huelga de hambre después de muerto Stalin, hay que reconocerlo. O sea, se había muerto Stalin un año antes. Yo no sé si hubiera estado Stalin, si les hubiera dejado venir, porque no les dejaban ni recibir cartas de la familia. Sin embargo, ellos con su ingenio consiguieron hacer llegar a sus familias noticias propias y desde luego pues hicieron una labor estupenda. Y yo lo único que quiero terminar para decir es que yo no he venido como técnico aquí de cinematográfico ni cosas parecidas, pero como soy presidente de la Hermandad y de la Fundación de la División Azul, que la tenemos estas organizaciones abiertas a todo el que se quiera apuntar, porque desde luego lo que pretendemos es mantener la memoria de la división. La División Azul para nosotros es una gesta española, la única gesta grande que se ha hecho frente a un enemigo extranjero, un ejército de categoría, de gran potencia. ¿Qué potencia, desde luego? La infantería rusa, la más numerosa del mundo, la artillería rusa, la mejor del mundo. De manera que la artillería rusa, ellos la llaman el dios de las batallas. Y era verdad, porque todo lo que nos hicieron, sobre todo la batalla de Krasnivó, donde tuvimos muchas bajas, lo hicieron con la artillería. Muy bien, muchas gracias por su interesantísimo testimonio.